Bueno, nos encontramos con Elena Catalán, historiadora del arte con estudios en gestión del patrimonio cultural y vicepresidenta del arte, la cultura y el turismo por México, asociación civil que se dedica a realizar foros para la generación de empresas culturales a nivel nacional. Quería preguntarte sobre la falta de emprendimiento cultural en el país y más que nada, ¿cómo definirías el estado del país en materia de desarrollo cultural en sus diferentes aspectos? Hola, antes que nada, pues muchas gracias por hacer esta entrevista de un tema que realmente es como muy nuevo en México. Esto de la empresa cultural y del emprendimiento cultural en México es bastante reciente, ¿no? Y a nivel internacional también podríamos decir lo mismo, ¿no? ¿Cómo definir la situación de nuestro país? Bueno, pues antes que nada hay mucha creatividad en nuestro país en el ámbito de la cultura, pero desgraciadamente esta creatividad no se ha llevado, ¿verdad?, a que se generen proyectos que sean autosustentables, ¿no? Es decir, que estos proyectos sí generen una economía, sí sean un motor dinamizador de regiones, de lugares, ¿no? Entonces nos encontramos en un momento sumamente importante. ¿Por qué? Pues porque tenemos que ayudar a los emprendedores culturales, primero a que se detecten y se vean como empresarios, y segundo, darles las herramientas para que ellos mismos puedan generar sus propios proyectos y que esos proyectos, bueno, pues sean activos económicamente hablando. Entonces, ¿crees que la problemática esté en los empresarios y en el manejo de cómo dan el desarrollo de las empresas o proyectos, o que es como falta del gobierno de apoyo o facilidades? Hay dos cosas muy importantes. Por un lado, es como si habláramos del divorcio entre dos mundos. Cuando siempre se ha hablado de cultura, la cultura, por lo regular, ¿no?, dices, oye, pues es que hago esto por amor al arte, ¿no? Pero en realidad la misma gente de la cultura no se ve a sí mismo como empresario y no cree poder hacer proyectos en donde se realicen productos, se diseñen productos y servicios culturales, ¿no? Es decir, casi siempre son proyectos en donde buscas, en vez de un cliente, buscas pues tener un patrocinador, ¿no? Y entonces eso hace, digamos, que se vicia, ¿no?, este mundo. ¿Por qué? Pues porque los empresarios no ven en el mundo de la cultura una posibilidad y unos beneficios de poder generar economías, ¿no? Y por otro lado, el mundo de la cultura tampoco se ve a sí mismo como empresario. Entonces hay que empezar a trabajar, ¿no?, en esta reconciliación entre los dos mundos, ¿no? En el cual los emprendedores culturales, los gestores culturales, los artistas plásticos, los músicos, la gente de literatura, los literatos, los diseñadores, etcétera, se vean a sí mismos capaces de poder ser empresarios o emprendedores que diseñan productos y servicios culturales que les sirven a la comunidad, que ya no solamente trabajan dentro del mismo circuito cultural, no son proveedores dentro del mismo circuito cultural, sino pueden romper esa barrera, ¿no? Y entonces pueden llegar a ser proveedores y pueden llegar a tener clientes en otros ámbitos de la empresa. Y por otro lado, también es importante que desde los gobiernos se diseñen estructuras, ¿verdad?, y modelos para poder apoyar a las empresas culturales, ¿no? Hay incubadoras de negocios en diferentes instituciones universitarias. La Secretaría de Economía a nivel nacional, ¿no?, apoya estas incubadoras de negocios tradicionales donde quieren entrar o donde pueden entrar los emprendedores culturales, pero desgraciadamente cuando hablamos de un producto, de un servicio cultural, es totalmente diferente, ¿verdad? El poder a lo mejor abrir una galería es totalmente diferente al abrir una tortería, ¿no? Entonces hay que trabajar en los modelos empresariales específicos para los emprendedores culturales y también digamos, en apoyos financieros y económicos para que se puedan realizar y para que puedan trabajar y echarse a andar estos proyectos, ¿no? Capital semilla, a lo mejor no a fondo perdido, pero sí con intereses mucho más bajos, ¿no? Entonces, o sea, si hay apoyo por parte del gobierno. Específicamente para el mundo de la cultura, para los emprendimientos culturales, aún no. Se encuentra en el Estado de México, por ejemplo, en la Universidad Intercultural, una incubadora de negocios, pero son más bien para negocios artesanales, ¿no?, por ejemplo. Empezamos, ¿verdad?, a tener mucho más cursos en los cuales, bueno, ya se dan las herramientas necesarias a los emprendedores culturales para que puedan empezar a generar sus empresas, pero hace mucha falta. Además, el país se tiene que dar cuenta que en épocas de crisis los emprendimientos creativos, las empresas culturales, ¿no?, el patrimonio cultural
pues es lo que te puede salvar, ¿no? O sea, el patrimonio cultural es una de los grandes beneficios que tiene nuestro país, ¿no? Entonces le daría bastante crecimiento, ¿crees? O sea, este desarrollo de empresas y proyectos, ¿crees que al país le brindaría muchísimo crecimiento? Por supuesto, ¿no? O sea, digamos que yo creo que una manera, tenemos que dejar de ver al arte y a la cultura como solamente una cerecita que adorna el pastel, ¿no? Tenemos que verlo realmente como un motor que genera economía. Si nosotros le preguntáramos al Museo Guggenheim, ¿no?, de Bilbao cuáles son sus ingresos y cuáles son sus beneficios anuales por la venta, ¿no?, de sus productos de merchandising cultural en línea, nos daríamos cuenta que es un negocio redondo. Lo mismo le pasa al Thyssen o a los museos de Dalí, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué un museo en Europa puede generar y puede verse como una empresa y en México no? ¿No? Y lo mismo sucede con un sinnúmero de emprendimientos culturales, ¿no? Y más cuando hacemos fórmulas perfectas en donde podemos unir al diseño con la historia, con la gastronomía, ¿no? Y podemos generar, y obviamente con el turismo, y podemos generar nuevas rutas, ¿verdad?, alternativas turísticas, de turismo cultural que ayuden al país, ¿no? Por supuesto, la derrama económica sería mucho mayor. Ok, entonces, o sea, ¿tú crees que el país está entonces en desarrollo? O sea, ¿va por buen camino para el desarrollo de todo esto? ¿O crees que está estancado y que se sigue viendo como en la cultura como algo extra? Bueno, en realidad estamos en un buen momento, ¿no? Porque ya hay mucha gente que habla de la empresa cultural o del emprendimiento cultural o de las industrias creativas, ¿no? Ya empezamos a encontrar como muchos datos que te indican, ¿no?, que cómo está el termómetro de la cultura, ¿no? Cuánto aporta del Producto Interno Bruto, por ejemplo, ¿no? Hay gente como Ernesto Piedras que lleva investigaciones muy interesantes acerca de esto, como Néstor García Canclini, Eduardo Cruz, es decir, ya hay un despertar, ¿no?, a la empresa cultural. Y bueno, ya era hora, ¿no?, porque no es posible que Guatemala, Belice, etcétera, estén siendo focos generadores de empresarios culturales y estén aprovechando inclusive los apoyos que da la Comunidad Europea o la misma UNESCO para generar productos culturales a partir de su propio patrimonio, y nosotros, que tenemos uno de los patrimonios culturales más vastos, no lo hayamos aprovechado, ¿no? Ni qué decir de Argentina, Colombia, Chile, ¿no?, que realmente se están convirtiendo en verdaderos focos sumamente importantes para la generación de empresas y emprendimientos culturales, ¿no? Estamos por buen camino porque tenemos un despertar. Ahora, lo más interesante de todo esto es trabajar en el cambio de conciencia tanto de los emprendedores culturales, hablando en todo el espectro de la palabra, artistas plásticos, intelectuales, etcétera, ¿no? Y que se vean a sí mismos como generadores de productos y servicios culturales, ¿no?, capaces, ¿verdad?, de poder vender en el mejor sentido de la palabra lo que están produciendo, lo que están haciendo, y por otro lado también trabajar desde el mundo de la empresa privada para que vean en ellos estas posibilidades y estos beneficios que te puede dar la cultura. A su vez, los gobiernos se tienen que dar cuenta que hay que invertir en las estructuras empresariales para la cultura. Es decir, no solamente hay que donar, sino hay que invertir para que ellos puedan autogenerar sus propios ingresos. Bueno, pues muchísimas gracias. Me parece que o sea, siendo como vicepresidenta de esta asociación civil, o sea, como conclusión nos podrías decir que sí, o sea, que esto va en ascenso y que el panorama de este desarrollo es positivo, ¿no? Sí, claro que sí, esto hay que trabajar, ¿no?, en diferentes cosas. Este es el inicio del camino, ¿no?, en México, pero yo estoy segura que si México encuentra el camino correcto, se trabajan en las estructuras y se diseñan las estructuras correctas empresariales, podremos ser otra vez punta de lanza en Latinoamérica y a nivel internacional, ¿no?, del patrimonio cultural y de la generación de empresas y emprendimientos culturales a nivel nacional. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.